vamos a estar compartiendo sobre el siguiente tema: lo bueno, lo mejor. Yo creo que estas son frases que podríamos en ocasiones considerar como que es lo mismo. Me estoy refiriendo a cosas similares, pero no lo son. Algo que al leer sobre ello y al ver esta frase, es una realidad que en nuestra vida de fe vamos a empezar, conforme caminamos con Dios, a ver cómo se abren ante nosotros oportunidades, como hemos hablado anteriormente, ver la vida con esperanza, comprender que hay un plan de Dios para nuestras vidas y eso animarnos cada día a seguir adelante. Eso es bueno, es muy bueno. Lo interesante es que también en nuestra vida de fe nosotros vamos a poder ejercer un privilegio, y este es el de prescindir de nuestros derechos, de mi derecho, para dejar que Dios tome esa autoridad sobre mi vida. O sea que prescindo de mis derechos para entregárselos al Señor y permitirle que Él elija por mí. Eso es lo mejor. Esto es algo que podemos ejercitar todos nuestros días, porque tenemos oportunidad de vivir la vida como nosotros creemos que debemos hacerlo. Podemos hacer un esfuerzo por tratar de hacerlo bien y considerar que eso es bueno. Pero definitivamente, si hay algo mejor, es por lo que tenemos que apuntar, por eso mejor. Y eso es cuando tenemos la oportunidad de entregar ese derecho sobre nuestra vida al Señor y decirle: quiero que elijas por mí. Hay un ejemplo en la palabra, no es el único, pero el que vamos a profundizar un poquito más el día de hoy, y está relacionado con la vida del padre de la fe, de Abraham. Y vamos a ir a un verso en su palabra que está en Génesis 17 para poder ampliar un poco más sobre lo que estaremos compartiendo hoy. Entonces veamos lo que dice este verso. Se lo puse en dos traducciones. Primero lo vamos a ver en la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Miren qué precioso. Lo lindo es que esto es Génesis 17. Esta no era el primer encuentro de Abraham con Dios. Es más, no es ni el momento cuando Abraham recibe la promesa de Dios por primera vez. Entonces, veamos la otra traducción, que es la Reina Valera, ese mismo verso. Y miren lo que nos dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Oye, cuando yo leí este verso y se me venía durante la semana, wow, decía yo, qué fuerte fue el Señor, porque Abraham no venía empezando a conocer al Señor. Abraham ya llevaba un caminar, ya tenía un testimonio de vida de alguien que había tomado lo que Dios le había dicho y había procurado esforzarse para vivir una vida de fe que honrara y agradara al Señor. Pero aquí estamos y el Señor le está diciendo: anda delante de mí. O sea que todavía son 99 años ya, ¿verdad? Y le está diciendo: y sé perfecto. Pero pone, antes de pedirle sé perfecto, se le apareció a él, el Señor, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso.
Es importante entender que Abraham, cuando recibió la promesa por primera vez, una promesa preciosa de parte del Señor, donde le pidió salir de donde vivía y ir a una tierra que el Señor le iba a entregar, que dejara su parentela y se dirigiera a un lugar desconocido para recibir una promesa preciosa del Señor. Cuando eso ocurrió, Abraham tenía 75 años. Este verso que estamos viendo ahorita es cuando Abraham tiene 99 años. Cuando Abraham tuvo 86 años, el Señor le permitió que naciera Ismael, ¿verdad? Que fue un hijo que él tuvo con una sierva, no con Sara, que era su esposa. Entonces, casi 25 años después de esa primera promesa, donde el Señor lo había enviado a una tierra que no conocía y le había prometido descendencia, y le había prometido descendencia de él y de Sara, ¿verdad? Estamos casi 25 años después y hay una parte de esa promesa que uno podría decir no se había alcanzado. Pero Dios se le aparece y le confirma que él va a dar cumplimiento a esa promesa. Habían pasado, mire que este es un dato bien interesante, habían pasado 13 años desde la última vez que Abraham había tenido una experiencia como esta, que Dios se le manifestara, se le apareciera. O sea que habían habido 13 años donde Abraham había estado viviendo una vida de fe normal, podríamos decir, no necesariamente con momentos tan poderosos y sobrenaturales como estos, pero él se había mantenido firme. Pero ¿qué ocurre? Hasta ese momento él había vivido una buena vida, había alcanzado buenas cosas, pero el Señor lo está retando a esta edad y lo está recordando quién es Él, quién es Dios, y le está diciendo qué espera de Abraham, pero también viene con ello el hecho de decirle, aquí estoy, no me he olvidado de lo que te prometí, y ahora vamos por esto. Son 25 años después. Y esto es importante que lo tengamos presente porque muchas veces en nuestro caminar con el Señor vamos a tener experiencias donde vamos a creer que ya alcanzamos una buena condición. Estoy cómodo como estoy. Estoy procurando agradar al Señor, pero no veo más allá. Y lo que tenemos que tener presente es que un Dios con las características y esta en particular con la cual se manifiesta en este verso, el Dios todopoderoso, el Shaddai, así en hebreo, el Shaddai. Quiero ampliar un poquito más sobre ese término, el Shaddai, ¿no? Miren que algunas definiciones ligadas a la raíz de la palabra, desde su raíz original, es Dios quien es suficiente. O sea que Dios le estaba diciendo, yo soy Dios suficiente para todo. No necesitas algo más fuera de mí. En mí se encuentra todo. Shaddai, esa palabra también viene ligada a la palabra derramar. Y aquí lo podemos ver en línea que él iba a derramar bendiciones, rica, continua y abundantemente. Al presentarse como el Shaddai, venía a derramar bendiciones sobre la vida de Abraham. Shad, otra parte de la palabra, quiere decir pecho o seno, o sea que podía proveer fuerza, nutrición, lo necesario para alimentar, para nutrir lo que fuera necesario. Shaddai era demostrar poder, o sea que se iba a manifestar de una manera poderosa. Y aquí la palabra con la que se le identifica normalmente de manera directa, que es lo último que tenemos aquí, todopoderoso, el que tiene su mano
sobre todo. Esta es la manera en que Dios se presenta a Abraham 25 años después de haberle dado la promesa y le dice: este soy yo. Abraham ya lo conocía, vuelvo a reiterar eso. Nosotros a este punto de nuestra vida ya conocemos del Señor. Pero puede ser que todavía nos haga falta conocer toda la plenitud de Él. Y la manera en que Él se estaba manifestando en ese tiempo a Abraham es la manera en que Él se manifiesta en este tiempo a nuestra vida, como ese Dios todopoderoso, ese Dios que es suficiente, que quiere derramar bendiciones, que nos quiere dar fuerza, que quiere nutrir nuestra necesidad, quiere demostrar su poder y actuar como todopoderoso, poniendo en evidencia que Él tiene su mano sobre todo. En otras palabras, no hay nada que se escape de su control. No hay nada que esté fuera de su alcance. No hay nada que Él no pueda suplir. Este es nuestro Dios. Así se presentó Abraham, así se presenta en nuestro tiempo hoy. Ese es nuestro Dios. Y yo quiero que usted se lo diga en este momento: ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Y es precioso recordarlo. No importa en qué momento de nuestro caminar con el Señor estamos, es precioso recordar quién es nuestro Dios. Es reflexionar y meditar sobre estas características preciosas de nuestro Dios. Ahora, como habíamos visto en el verso, el Señor le dijo, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Pero luego de manifestarse y de reafirmarle que Él era el Dios Todopoderoso, le dice: anda delante de mí y sé perfecto. O sea que pide algo de Abraham. Pero lo que pide de él no es algo que él no le haya dado ya lo necesario para poderlo hacer. Entonces, miremos, ya vimos el Shaddai, cómo podíamos ampliar para comprender mejor a qué se estaba refiriendo el Señor. Entonces, perfecto. ¿A qué se está refiriendo esa palabra como es utilizada de acuerdo al origen de la misma? Se está refiriendo a ser completo. Muéstrame un compromiso total. Entrégate por completo. Sé fiel. Obedéceme. Vive rectamente. Y uno podría decir, y yo les decía, yo cuando leía el verso decía: ay Señor, qué fuerte fuiste en demandar esto de él. Pero si lo estaba demandando era porque sabía que había puesto en él lo necesario para vivir de esta manera. Y no era que Abraham había tenido una mala vida antes, ¿me entienden? Pero lo estaba llevando de lo bueno a lo mejor. Estaba diciéndole como: vamos Abraham, y vamos hacia adelante. Vamos al cumplimiento de tu promesa. Sé perfecto. Entrégate completamente. Séme fiel y obedéceme. Vive rectamente. Y Abraham fue modelo de este tipo de vida, ¿verdad? Como decíamos, Abraham fue un ejemplo de compromiso total a Dios. Es más, había dejado desde que recibió la promesa a los 75 años, eso está pasando a los 99, vuelvo a reiterar, a los 75 había dejado todo lo que tenía en obediencia al Señor. O sea que lo poco que él iba comprendiendo, él iba atendiendo a la voz del Señor, pero el Señor lo llevaba todavía a más y requería exigir de esto de Abraham. Entonces, algo importante que vemos acá es que para que podamos alcanzar lo mejor, el Señor pide de nosotros que podamos rendirnos ante Él, rendir nuestra vida y nuestra voluntad a Él. Buscar primeramente lo que Él tiene para nosotros.
Y uno podría decir, bueno, sí, eso ya lo sé, ¿verdad? Es la manera normalmente en que el Señor habla a mi vida o es la manera en que me han instruido en todo este tiempo de caminar con el Señor. Pero recordemos que su palabra es vida. Entonces es importante nosotros preguntarnos, ¿realmente estoy en la disposición, hoy, estoy en la disposición de venir ante el Señor y decirle, aquí está mi vida? Hasta ahí podemos decir, sí, lo hago todos los días, lo busco. Ok, estamos en la disposición de decirle, haz lo que tú quieras con mi vida. Aquí está. Haz lo que tú quieras en cuanto a esta circunstancia en mi vida. Necesito hacer lo que tú quieres hacer en esta circunstancia. ¿Me entiendes? No quiero continuar tomando decisiones de vida solo. No quiero seguir haciéndole frente a la vida de acuerdo a lo que yo considero que es lo que es necesario hacer. Quiero rendirme por completo a ti y decirte, quiero lo tuyo. Quiero lo que quieres para esta situación en mi vida. Puede ser que no me guste, puede ser que crea que no es lo que es mejor para mí. Pero sé que de acuerdo a tu palabra y sabiendo que tú ya viste mi vida completa desde un inicio hasta un fin, recordemos que Dios es el inicio y el fin, el alfa y omega, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él planeó todo de antemano. Nuestra vida, el Señor ya vio ese futuro, ya lo vio realizado. Cuando el Señor estaba hablando con Abraham, no le estaba hablando al Abraham del presente, le estaba hablando como el Abraham del futuro, el que todavía no había visto cumplida la promesa de un hijo, pero el Señor ya le hablaba como un padre, y un padre de multitudes. Entonces, esa es la manera cuando Dios habla en nuestra vida, habla como ya Él ve que puede cumplirse todo lo que Él ya planeó. Y con ello da lo necesario. Entonces, si continuamos viendo en su palabra qué más nos dice el Señor, luego de que pide que seamos perfectos, miren qué bello la manera en que responde Abraham a esta petición del Señor de ser perfecto. Primero vamos a ver lo que dice en el verso 2. Imagínense que allá solo era un verso, es el verso 17:1. Si vemos el 2, el Señor luego de pedirle que sea perfecto, le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El Señor le vuelve a afirmar la promesa. Le dice, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Shaddai, sé perfecto, yo pongo mi pacto entre nosotros y te multiplico en gran manera. Entonces, el Señor lo estaba llevando a más. Hay una frase, y puede ser, vuelvo a reiterar eso, que Abraham estuviera bien dentro de lo que cabe hasta este momento. Yo creo que después de 13 años de no haber tenido que el Señor se le manifestara de nuevo de esta manera, él pudo haber dicho, bueno, este era el cumplimiento de mi promesa. Ya estoy en otra tierra, ya tengo a Ismael, ¿verdad? De aquí, pues vamos a continuar. Estoy siendo fiel al Señor, estoy procurando vivir una vida que le agrade. Pero lo interesante es que eso era bueno, y vuelvo a reiterar, pero no era lo mejor. El Señor le está recordando aquí, yo hice un pacto y lo voy a cumplir. Vamos a eso. Eso es lo mejor. Hay una frase que leí que se las quiero compartir que dice que lo bueno es siempre el peor enemigo de lo mejor. Imagínense. Uno diría lo malo es el enemigo de lo mejor. No, es lo bueno. Porque lo bueno nos lleva a acomodarnos. Lo bueno nos lleva a decir, bueno, hasta aquí estoy
tranquila, ¿verdad? No me molesten más. Pero el Señor no se conforma. Él no se queda corto. Entonces, tengamos presente esto y apuntemos siempre a lo mejor de la mano del Señor, porque lo bueno va a ser siempre un enemigo de lo mejor. Y luego imagínense esta otra frase que leí, dice, el mayor enemigo de la vida de fe en Dios no es el pecado, sino escoger cosas buenas que no son las mejores. Y esto llama mucho la atención porque uno puede decir, bueno, ya estoy procurando no pecar con la ayuda del Señor, si hago algo me arrepiento, le pido que me ayude, pero como que vemos que lo malo es solo el pecado. Pero luego viene este tema, ¿qué tal si yo me estoy conformando con algo que está bien, que no tiene características de malo, pero no es todo lo que el Señor tiene para mí? Apuntemos a lo que Él tiene para nosotros. Ahora, si nosotros recibimos esta palabra hoy, procuremos seguir el ejemplo de Abraham también en cómo tomó esta palabra. Y miren qué precioso, vamos a leer unos versos siempre en el mismo capítulo. Este es Génesis capítulo 17. Y miren lo que dicen los siguientes versos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Miren, hasta aquí, esto es 25 años después de haber recibido la promesa. Y el Señor, para llevarlo a lo mejor, le está haciendo un cambio de nombre. Y miren qué interesante, en aquella época el nombre hablaba mucho de la vida de uno. Y el Señor le está dando el nombre a Abraham, con H, ¿verdad? Que significa padre de naciones, padre de muchedumbre de gentes. Imagínense también la fe que tenía que tener Abraham, porque cuando le preguntaran cómo te llamas, le va a decir, yo soy padre de muchedumbre de naciones. Ah, sí, ¿quiénes son tus hijos? Le iban a preguntar. ¿Me entiendes? Y aquí todavía Isaac no ha nacido, el hijo de la promesa. Pero el Señor ya dio eso cumplido. Entonces le hace el cambio de nombre y le dice, te he puesto. No le está diciendo, te voy a poner. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo vio, ya lo hizo. Entonces le está diciendo, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. O sea que la bendición que el Señor está confirmando y ese pacto va en la vida de Abraham y sus generaciones que nos alcanzan aún a nosotros en este tiempo. Y dice por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces miren qué precioso. Este verso nos dice que la respuesta de Abraham cuando el Señor se le aparece en este tiempo, él con 99 años, Sara con 90, ¿verdad? A este punto, casi 90. Entonces dice, la respuesta de Abraham al pedirle, sé perfecto, él viene y se postra sobre su rostro.
esta es una actitud de sumisión. Al caer sobre su rostro es demostrando reverencia ante el Señor. Es reconociendo su grandeza, es reconociendo que lo que se está hablando es palabra de Dios y tomándolo para su vida. Es dejando a un lado mis dudas, mi Señor, ¿y cómo vas a hacer esto? O sea, ya ha pasado un tiempo, ya estamos mayores, ya. O sea, todo eso debe haber estado, pero su actitud es postrarse y someterse, dispuesto a recibir lo mejor para su vida. Y Dios le habla, como hacíamos referencia, de acuerdo a aquello que él ya vio. Le hace el cambio de nombre para que aún Abraham se empiece a ver como lo que el Señor ya vio. Y es con esa promesa cumplida. El Señor también nos ha dado un nombre a nosotros. Y en el Apocalipsis hace referencia a que nos dará un nuevo nombre también. Pero a la fecha nosotros hemos sido llamados hijos e hijas de Dios, santos, justos, escogidos, real sacerdocio. Esto el Señor ya lo vio en nosotros y nos lo dice para que nosotros vivamos conforme a ello, porque Él ya lo cumplió. Entonces, esto debería llevarnos a poder extendernos hacia eso mejor, a no conformarnos con la situación actual. Puede ser que yo le esté llamando algo bueno ahorita, que no tiene las características de bueno para el Señor. Si yo rindo mi vida a Él y dejo de que Él pueda manifestarse en lo mejor, va a darse el cumplimiento de cosas grandes que Él ya planeó de antemano. Y le reafirma esta promesa que, como hacía referencia, nos alcanza a nosotros. Este es nuestro Dios. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Y esta promesa que se hizo, te multiplicaré, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, establece un pacto, y es un pacto perpetuo, perpetuo. Dios está con nosotros y lo está hoy y por siempre para llevar a cabo su promesa en nuestra vida. Entonces, tomando esta palabra, Génesis 17, ustedes lo pueden leer completo también. Tengamos presente lo siguiente. Abraham pasó en este momento, cuando el Señor se dirige a él en este capítulo, de haber caminado con el Señor por 25 años, después de haber recibido la promesa inicialmente, de no haber vivido una vida mala, de haber alcanzado ciertas cosas, pero anhelando el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero Abraham necesitaba que el Señor se manifestara como el Shaddai, el Dios todopoderoso. El Señor, cuando se le aparece, pone esto en contexto para afirmarle quién es Él y que Él era todo suficiente. Él era lo necesario para cubrir toda necesidad. Él estaba en control de todo. Y siendo todopoderoso, Él le afirma, yo voy a cumplir la promesa. Y te cambio tu nombre para que vivas conforme a esa promesa cumplida en tu vida. Y lo estaba llevando de algo bueno a algo mejor. Entonces, en este tiempo el Señor quiere hacer lo mismo en nuestra vida. Constantemente. Podemos nosotros haber alcanzado cierta condición actualmente. El Señor tiene más. Así es, el Señor tiene más. Y conforme nosotros nos rindamos a Él y le cedamos el control y le digamos, yo quiero lo que tú tienes para mi vida, y nos empecemos a ver como Él nos ve, como esas hijas escogidas, como ese real sacerdocio, como santos, justificados, no teniendo por qué avergonzarnos. El Señor va a llevar a cumplimiento
para que nosotros lo veamos, porque Él ya lo hizo, ¿verdad? Pero nosotros veremos el cumplimiento de esto en nuestras vidas. ¿Cómo no animarlos a hacerlo? Este es, reitero, nuestro Dios, Dios Todopoderoso. El Señor les bendiga.